Me llamo Javier Campos, tengo 45 años y llevo 18 trabajando como paramédico de rescate en la ciudad de Monterrey. Durante casi 2 décadas he visto cosas que la mayoría de las personas jamás verán en toda su vida. He estado en los momentos más críticos de cientos de vidas. He sostenido manos que temblaban, he escuchado últimas palabras, he corrido contra el tiempo incontables veces. Pero hay una noche que nunca podré olvidar, una noche que cambió para siempre mi manera de ver este trabajo y mi propia vida. Esta es mi historia. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si conoces a alguien que trabaje en servicios de emergencia. Me encantaría leer sus experiencias. Ahora sí, sigamos con la historia. Cuando empecé en este trabajo, acababa de cumplir 27 años. Era joven, fuerte, lleno de energía y con ese idealismo que caracteriza a quienes recién comienzan en las profesiones de ayuda. Había estudiado durante 3 años para obtener mi certificación como técnico en urgencias médicas avanzadas. Había pasado por entrenamientos físicos exigentes, había memorizado protocolos y procedimientos hasta en sueños. Creía estar preparado para cualquier cosa. La verdad es que nadie puede prepararte realmente para lo que significa estar ahí, en el momento preciso en que una vida puede cambiar para siempre o terminar de manera definitiva. Los primeros años fueron una montaña rusa emocional constante. Cada llamada era diferente. Cada situación demandaba decisiones rápidas y precisas. Trabajaba en turnos de 24 horas, seguidos de 48 de descanso. Durante esas 24 horas, podíamos recibir entre 5 y 20 llamadas dependiendo del día, de la temporada, de factores que nunca podíamos predecir completamente. Aprendí a dormir con un ojo abierto, a despertar en 2 segundos cuando sonaba la alarma, a tener siempre mi uniforme y mis botas listas para salir corriendo. Mi compañero durante los primeros 10 años fue Andrés Villarreal, un hombre 10 años mayor que yo, con la paciencia de un maestro y la serenidad de alguien que ha visto de todo. Andrés me enseñó cosas que ningún manual puede enseñarte. Me enseñó a leer el ambiente de una escena en segundos, a identificar los peligros ocultos, a manejar no solo las lesiones físicas, sino también el pánico, el miedo, la desesperación de las personas involucradas. Me enseñó que en este trabajo no solo salvamos cuerpos, también debemos proteger mentes y corazones, incluyendo los nuestros. Recuerdo las madrugadas frías de invierno, cuando el vapor de nuestro aliento se condensaba en el aire helado mientras corríamos hacia la ambulancia. Recuerdo el olor particular que tienen los hospitales a las 3 de la mañana, mezcla de desinfectante, café recalentado y esa quietud extraña que solo existe en las horas más oscuras de la noche. Recuerdo el sonido de la sirena cortando el silencio de calles vacías, las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas de edificios dormidos. Con el tiempo, desarrollé una especie de coraza emocional. No es que me volviera insensible, sino que aprendí a crear una distancia necesaria entre lo que veía y lo que sentía. Era un mecanismo de supervivencia. Si absorbía todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la tragedia que presenciaba, no hubiera durado ni un año en este trabajo. Aprendí a concentrarme en lo técnico, en los procedimientos, en hacer bien mi trabajo, sin dejarme paralizar por las emociones. Pero esa coraza, por más necesaria que fuera, también tenía un costo. Con los años me di cuenta de que había empezado a cerrarme, no solo en el trabajo, sino también en mi vida personal. Mi esposa, Patricia, me lo señaló varias veces. Decía que cuando llegaba a casa después de un turno difícil, era como si una parte de mí se quedara atrás, como si no pudiera estar completamente presente. Y tenía razón. A veces me sentaba en la mesa del desayuno con mis hijos, Sebastián y Valeria, y aunque estaba ahí físicamente, mi mente seguía repasando la última llamada, preguntándome si había hecho todo lo posible, si había tomado las decisiones correctas. Los años pasaban y las llamadas se mezclaban unas con otras. Atendía a personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, con todo tipo de emergencias. Desde partos inesperados en medio de la carretera hasta complicaciones cardíacas en restaurantes elegantes del centro, desde caídas accidentales en construcciones hasta reacciones alérgicas severas en festivales de comida.
Cada caso era único, cada persona tenía su propia historia, su propia razón para necesitarnos en ese momento preciso. Había desarrollado una rutina muy particular para mantenerme estable emocionalmente. Después de cada turno especialmente difícil, me detenía en un pequeño café cerca de la estación, un lugar que abría muy temprano y donde la dueña, doña Carmen, siempre tenía lista una taza de café oscuro y fuerte. Me sentaba en la misma mesa junto a la ventana, miraba pasar a la gente que comenzaba su día normal y me recordaba a mí mismo que la vida continuaba, que no todo era emergencia y crisis, que existía también la cotidianidad tranquila y hermosa. Pero entonces llegó aquella noche de agosto. Llevaba 18 años en el servicio, me sentía experimentado, confiado, capaz de manejar cualquier situación. Era un sábado, cerca de las 11 de la noche. Había sido un turno relativamente tranquilo hasta ese momento. Habíamos atendido 2 llamadas menores durante el día, nada extraordinario. Mi compañera esa noche era Mónica Sánchez, una paramédica joven pero muy competente, con apenas 2 años en el servicio, pero con un instinto natural para el trabajo. Estábamos en la estación. Mónica revisaba el inventario de la ambulancia, como hacíamos al inicio de cada turno. Yo completaba algunos reportes pendientes. La radio sonó con ese tono particular que todos los paramédicos reconocemos al instante, ese tono que indica que algo serio está sucediendo. La voz del despachador era urgente pero controlada, como nos habían entrenado a todos. Reportaba un incidente vehicular múltiple en la carretera que conecta Monterrey con San Pedro Garza García, cerca del kilómetro 32. 3 vehículos involucrados, número indeterminado de personas afectadas, solicitud de múltiples unidades de emergencia. El corazón se me aceleró como siempre sucedía en estos casos, pero era una aceleración controlada, canalizada hacia la acción. Mónica y yo nos miramos por un segundo, ese intercambio de miradas que dice allá vamos, sin necesidad de palabras. En menos de 45 segundos estábamos en la ambulancia, con las sirenas encendidas, abriéndonos paso por las calles de Monterrey. Era una noche cálida, típica del verano norteño, con ese calor seco que persiste incluso después de que el sol se ha ocultado hace horas. Mientras conducía, Mónica iba preparando mentalmente el equipamiento que probablemente necesitaríamos. Collarines cervicales, tablillas de inmovilización, vendajes, soluciones intravenosas, el equipo de manejo de vías respiratorias. Los incidentes vehiculares múltiples son siempre complejos porque nunca sabes exactamente con qué te vas a encontrar hasta que llegas al lugar. Pueden ser desde lesiones menores hasta situaciones que requieren extracción vehicular compleja y manejo avanzado de trauma. El trayecto hasta el kilómetro 32 nos tomó 14 minutos. Desde lejos ya podíamos ver las luces de las patrullas de tránsito y los bomberos que habían llegado antes que nosotros. Cuando nos acercamos, la escena que se reveló ante nuestros ojos era como una pesadilla iluminada por reflectores y luces de emergencia. 3 vehículos completamente destrozados. Un automóvil compacto de color azul claro había sido impactado lateralmente por un vehículo deportivo gris y ambos habían sido golpeados por una camioneta grande de color negro. Los restos de vidrio, plástico y metal estaban esparcidos por toda la carretera, brillando bajo las luces como un campo de diamantes rotos. Bajamos de la ambulancia y de inmediato nos pusimos los guantes, evaluando rápidamente la escena antes de acercarnos. Esta es una de las primeras cosas que te enseñan. Nunca corras ciegamente hacia una emergencia. Primero aseguras la escena, identificas los peligros potenciales, te coordinas con los otros servicios de emergencia presentes. Los bomberos ya habían asegurado los vehículos y estaban controlando un pequeño escape de fluido en uno de ellos. El oficial de bomberos a cargo, el capitán Ramírez, se acercó rápidamente. Lo conocía de otros incidentes, un hombre profesional y directo. «Tenemos 5 personas», nos dijo. 2 en el auto azul, conductor y pasajero frontal. 1 persona en el deportivo gris. 2 en la camioneta negra. Ya solicitamos 2 ambulancias más que están en camino. El conductor del auto azul parece estar en las peores condiciones. Necesitan verlo primero. Mónica y yo nos dividimos el trabajo como habíamos hecho cientos de veces. Ella iría a hacer una evaluación rápida de todas las personas involucradas para establecer prioridades, mientras yo me concentraría en el paciente más crítico. Tomé el maletín de trauma avanzado y me dirigí hacia el auto azul.
Los bomberos ya habían logrado abrir la puerta del conductor, que había quedado completamente deformada por el impacto. Cuando llegué junto al vehículo y miré hacia el interior, sentí que algo dentro de mí se congelaba. El conductor era un hombre de aproximadamente 40 años, cabello oscuro, vestido con ropa casual, que sugería que venía de algún evento social. Pero lo que me impactó no fueron sus lesiones visibles, que eran significativas, sino su rostro. Era un rostro que conocía, que había visto miles de veces en mi propia casa, en fotografías, en videos familiares. Era mi primo Tomás, el hijo de la hermana de mi madre, con quien había crecido, con quien había jugado fútbol en las tardes de verano durante toda nuestra infancia. El tiempo pareció detenerse por un momento. Todo el entrenamiento, toda la experiencia, toda la preparación emocional que había construido durante 18 años parecían evaporarse en un instante. No era un extraño, no era un número de reporte, no era solo otro paciente, era Tomás, era familia, era alguien que había estado en mi boda, que había cargado a mis hijos cuando nacieron, que había celebrado con nosotros cada Navidad y cada cumpleaños importante. Sentí que mis manos comenzaban a temblar. La voz del capitán Ramírez me sacó de mi parálisis momentánea. «Paramédico Campos, ¿está bien? ¿Necesita que llame a su compañera?» Su voz sonaba preocupada. Había notado mi reacción. Respiré profundo, muy profundo, tratando de encontrar ese lugar en mi mente donde podía ser solo un profesional, donde podía hacer lo que tenía que hacerse sin dejarme abrumar por las emociones. «Estoy bien», respondí, aunque mi voz sonaba diferente incluso a mis propios oídos. Me arrodillé junto a la puerta abierta del vehículo. «Tomás», dije suavemente, tocando su hombro con cuidado. Sus ojos se abrieron levemente, nublados por el shock y el inicio de la pérdida de conciencia. «Javier», murmuró con dificultad, «qué casualidad, tú aquí». Intentó sonreír, pero la expresión se convirtió en una mueca de incomodidad. «No te muevas, primo», le dije, forzándome a mantener la voz tranquila y profesional. «Vamos a sacarte de aquí, pero necesito que te quedes completamente quieto. ¿De acuerdo?» Mientras hablaba, mis manos, ahora más firmes, comenzaron la evaluación primaria. Vías respiratorias, parcialmente comprometidas pero funcionales. Respiración rápida y superficial, posible lesión en el tórax. Circulación, pulso débil y acelerado, signos evidentes de pérdida significativa de fluido vital. Estado neurológico, consciente, pero desorientado. Mónica apareció a mi lado con el collarín cervical y el equipo de inmovilización. Por su expresión supe que había notado mi reacción inicial. «¿Conoces al paciente?», preguntó en voz baja mientras trabajábamos juntos para estabilizar el cuello de Tomás. «Es mi primo», respondí simplemente. Ella asintió, su rostro mostrando comprensión inmediata. «Podemos esperar a que llegue otra unidad», ofreció, pero negué con la cabeza. «No hay tiempo. Necesita llegar al hospital ahora». Los siguientes minutos fueron una mezcla surrealista de profesionalismo automático y turbulencia emocional interna. Por fuera, era el paramédico experimentado haciendo su trabajo, coordinando con los bomberos para la extracción, colocando la vía intravenosa, estabilizando las lesiones visibles, preparando el transporte. Por dentro, era el primo que había jugado con Tomás en el jardín de la casa de nuestra abuela, que había sido su padrino de confirmación, que había escuchado sus planes de abrir su propio negocio de arquitectura apenas 2 meses atrás durante una reunión familiar. La pasajera del auto azul, que resultó ser la esposa de Tomás, María Elena, también estaba lesionada pero en condiciones más estables. Cuando me reconoció, comenzó a llorar. «Javier, por favor, ayuda a Tomás, por favor». Sus palabras eran como cuchillos. «Lo voy a cuidar», le prometí, y en ese momento no estaba seguro si hablaba como paramédico o como familiar. Probablemente era una mezcla imposible de separar de ambos. Logramos sacar a Tomás del vehículo con mucho cuidado, cada movimiento calculado para no agravar sus lesiones. Lo colocamos en la camilla, lo aseguramos y corrimos hacia la ambulancia. Mónica se encargaría de María Elena con la otra unidad que acababa de llegar. Yo viajaría con Tomás en nuestra ambulancia, monitoreando constantemente sus signos vitales durante el trayecto al hospital universitario, el más cercano y mejor equipado para trauma severo. Dentro de la ambulancia, bajo la luz fría y clínica del interior, mientras las sirenas perforaban la noche y el vehículo se movía a toda velocidad, me encontré haciendo lo que había hecho cientos de veces: monitorear, ajustar, medicar, reportar. Pero esta vez
Cada lectura en el monitor cardíaco no era solo un número, era el corazón de alguien a quien amaba. Cada respiración dificultosa no era solo un síntoma clínico, era el aliento de alguien que conocía desde que teníamos 5 años. «Aguanta, Tomás», le decía entre procedimientos. «Tus hijos te necesitan, tu esposa te necesita, todos te necesitamos». Y entonces, en un momento que jamás olvidaré, sus ojos se enfocaron en los míos con una claridad repentina. «Javier», dijo con voz débil pero firme, «gracias por estar aquí. Sabía que estarías bien». Y luego, sus ojos se cerraron y perdió la conciencia completamente. El pánico que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que había experimentado antes en mi carrera. Verifiqué inmediatamente sus signos vitales. Su presión había caído peligrosamente. Su pulso era apenas perceptible. «Necesito soporte vital avanzado. Ahora», dije al conductor por el intercomunicador, aunque él ya estaba conduciendo tan rápido como las condiciones lo permitían. Comencé las maniobras de estabilización avanzada. Cada segundo contaba. Llegamos al hospital en lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 9 minutos. El equipo de trauma del hospital estaba esperando, alertado por nuestra comunicación durante el trayecto. Transferimos a Tomás directamente a la sala de emergencias. Vi cómo el equipo médico lo rodeaba, cada profesional tomando su rol con la precisión de una coreografía ensayada 1000 veces. Y entonces, por primera vez en 18 años, me encontré del otro lado. Ya no era el paramédico en control de la situación, era el familiar en la sala de espera, esperando noticias, impotente. Mónica llegó 20 minutos después con María Elena. La consolé como pude, aunque mis propias manos seguían temblando. Llamé a mi tía Isabel, la madre de Tomás, y esa fue probablemente la llamada más difícil que he tenido que hacer en mi vida. «Tía, soy Javier. Hubo un incidente. Tomás está en el hospital. Estoy aquí con él. Estoy cuidándolo». Traté de sonar tranquilo, de darle esperanza sin hacer promesas que no podía cumplir. Las siguientes 3 horas fueron una prueba de resistencia emocional. La familia comenzó a llegar. Mis padres, mis tíos, mis hermanos. Todos sabían que yo había sido el paramédico que atendió a Tomás. Algunos me agradecían, otros me preguntaban detalles que no podía darles porque ahora estaban protegidos por protocolos de privacidad médica. Me sentía atrapado entre 2 mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Finalmente, el cirujano de trauma salió. Dr. Ramón Aguilar, un hombre de unos 50 años con esa expresión seria pero compasiva que desarrollan los médicos, que tienen que dar noticias difíciles regularmente. «La familia de Tomás Campos», llamó. Todos nos levantamos como impulsados por un resorte. El doctor nos miró a todos y luego sus ojos se posaron en mí. Había reconocido mi uniforme de paramédico. «¿Usted lo trajo?», preguntó. Asentí. «Hizo un excelente trabajo», dijo. Las decisiones que tomó en el campo le dieron una oportunidad de luchar. Luego se dirigió a toda la familia. «Tomás está en estado crítico, pero estable. Tuvo lesiones significativas internas que requirieron reparación inmediata. Perdió una cantidad considerable de fluidos vitales, pero logramos estabilizarlo. Las próximas 48 horas serán cruciales. Está en cuidados intensivos. Una persona puede pasar a verlo brevemente cada 2 horas. El alivio que sentí fue tan intenso que mis rodillas casi cedieron. Tomás estaba vivo. Tenía una oportunidad. María Elena, que milagrosamente solo había sufrido lesiones menores, fue la primera en entrar a verlo. Cuando salió, estaba llorando, pero había esperanza en sus ojos. «Está conectado a muchas máquinas», dijo, «pero está respirando, está luchando». Me quedé en el hospital el resto de la noche, aunque mi turno había terminado hacía horas. No podía irme. Mónica se ofreció a quedarse conmigo, una muestra de solidaridad que nunca olvidaré. Nos sentamos en la cafetería del hospital cerca de las 5 de la mañana, con tazas de café terrible que sabía a cartón, pero que nos mantenía despiertos. «¿Cómo lo haces?», me preguntó Mónica. «¿Cómo separas lo personal de lo profesional?». La miré por un largo momento antes de responder. «La verdad es que no lo separé esta noche», admití. Durante 18 años creí que había construido una muralla perfecta entre Javier el paramédico y Javier la persona. Esta noche descubrí que esa muralla era una ilusión. Siempre he sido las 2 cosas al mismo tiempo, solo que nunca había tenido que enfrentarlo de manera tan directa. Mónica asintió pensativamente. «Pero hiciste tu trabajo perfectamente», señaló. «Vi cómo lo atendiste.
Cada procedimiento, cada decisión, todo fue exactamente como debía ser. Si algo, fuiste incluso más cuidadoso, más meticuloso que de costumbre. Sus palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón. A pesar del shock inicial, a pesar del temblor en mis manos, a pesar de todas las emociones que me atravesaban, había hecho mi trabajo. El entrenamiento, la experiencia, el compromiso con salvar vidas, todo eso había prevalecido incluso cuando la persona en la camilla era alguien a quien amaba. Y esa realización fue, en cierto modo, reconfortante. Tomás pasó 2 semanas en cuidados intensivos. Durante ese tiempo, continué con mis turnos normales, pero cada día libre lo pasaba en el hospital. Vi su progreso gradual, desde estar conectado a máquinas que respiraban por él, hasta finalmente despertar, confundido pero vivo. El camino de recuperación fue largo y difícil, requirió múltiples procedimientos adicionales, meses de rehabilitación física y el apoyo constante de toda la familia. Pero lo que más me impactó durante ese tiempo fue ver el lado de la recuperación que normalmente no veo en mi trabajo. Como paramédicos, llegamos en el momento más crítico, hacemos lo que tenemos que hacer y luego nos vamos. Casi nunca sabemos qué pasa después con las personas que atendemos. Los dejamos en el hospital y seguimos a la siguiente llamada. Esta vez pude ver todo el proceso. Vi el dolor, sí, pero también vi la resiliencia increíble del cuerpo humano y del espíritu. Vi a María Elena y a los hijos de Tomás, 2 adolescentes llamados Diego y Fernanda, apoyándolo cada día. Vi la determinación de Tomás por recuperarse, por volver a ser él mismo. Una tarde, aproximadamente 3 meses después del incidente, estaba de visita en la casa de Tomás. Él ya estaba en casa, recuperándose bien aunque todavía con limitaciones. Estábamos sentados en su terraza, viendo el atardecer sobre las montañas que rodean Monterrey. El cielo estaba pintado en tonos de naranja, rosa y púrpura, una de esas puestas de sol que te recuerdan que la belleza existe incluso después de la tragedia. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me dijo Tomás de repente. Que el último rostro que vi antes de perder el conocimiento en esa ambulancia fue el tuyo. Y de alguna manera eso me dio paz. Sentí que si tú estabas ahí, todo estaría bien. Se quedó callado por un momento, mirando el horizonte. No sé si tiene sentido lo que digo, pero fue como si el universo hubiera conspirado para poner a la persona correcta en el lugar correcto, en el momento correcto. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante semanas había estado lidiando con sentimientos complicados sobre aquella noche. Culpa por no haber podido evitar el accidente. Miedo retrospectivo de que hubiera cometido algún error por estar emocionalmente involucrado. Cuestionamientos sobre si debería haber dejado que otro paramédico atendiera a Tomás. Pero escuchando a mi primo, empecé a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Puedo contarte algo?, le dije. Durante 18 años he hecho este trabajo manteniendo una distancia emocional. Me decía a mí mismo que era necesario para poder funcionar, para poder tomar las decisiones correctas sin que las emociones me paralizaran. Y tenía razón, esa distancia era necesaria. Pero aquella noche contigo descubrí que hay algo aún más importante que la distancia emocional. Es el cuidado genuino, la compasión real, el compromiso verdadero con la vida de la persona que estás atendiendo. Tomás me miró con interés. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás he estado haciendo este trabajo de la manera equivocada, o al menos incompleta. He estado tan enfocado en no sentir demasiado, en mantener esa coraza protectora, que había olvidado que lo que hace que este trabajo sea realmente significativo no es solo la técnica o el conocimiento, es la conexión humana. Es recordar que cada persona en esa camilla es alguien, no algo. Es alguien que tiene una familia que lo ama, sueños sin cumplir, una vida que vale la pena salvar. Contigo no tuve la opción de olvidar eso. Y aunque fue la experiencia más aterradora de mi carrera, también fue la más reveladora. Nos quedamos en silencio por un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La luz del atardecer se iba desvaneciendo gradualmente, dando paso al manto estrellado de la noche. Podía escuchar los sonidos típicos del vecindario al anochecer. Niños jugando en la distancia, el ladrido ocasional de algún perro, el murmullo suave de conversaciones en otras terrazas. ¿Vas a cambiar algo en tu manera de trabajar?, me preguntó Tomás eventualmente. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. No voy a dejar de ser profesional, dije finalmente.
La distancia emocional sigue siendo necesaria para poder funcionar en situaciones críticas, pero voy a tratar de encontrar un equilibrio. Voy a permitirme ver a las personas que atiendo como lo que realmente son, seres humanos completos con vidas complejas, no solo casos clínicos. Voy a permitirme sentir compasión real mientras mantengo la claridad mental necesaria para hacer mi trabajo. Es un equilibrio delicado, lo sé, pero creo que es posible. Durante los meses siguientes, realmente intenté implementar ese cambio de perspectiva. No fue fácil. Hubo llamadas donde me encontré emocionalmente más afectado que antes, situaciones que se me quedaban en la mente más tiempo del que solían hacerlo. Pero también encontré que mi trabajo se volvió, de cierta manera, más significativo. Cada vida que ayudaba a preservar no era solo un éxito técnico, era una victoria genuinamente celebrable. Cada situación crítica que lograba estabilizar no era solo el cumplimiento de un protocolo, era un momento en el que había hecho una diferencia real en el mundo. También empecé a hablar más abiertamente sobre el peso emocional del trabajo con mis compañeros. Descubrí que no era el único que luchaba con estos temas. Mónica me confesó una noche que a veces tenía pesadillas sobre llamadas particularmente difíciles. Andrés, mi antiguo compañero que ahora estaba semi-retirado trabajando como instructor, me dijo que había pasado por algo similar años atrás y que le tomó mucho tiempo encontrar ese equilibrio. La estación de paramédicos implementó sesiones de apoyo psicológico más regulares, algo que antes habían ofrecido, pero que muy pocos utilizaban por miedo a parecer débiles o incapaces de manejar el trabajo. Después de mi experiencia con Tomás, fui uno de los primeros en inscribirme, y mi ejemplo ayudó a que otros también lo hicieran. Hablar con un profesional de salud mental sobre el trauma secundario, sobre el estrés acumulativo, sobre las estrategias de afrontamiento saludables, resultó ser increíblemente valioso. Patricia, mi esposa, notó el cambio en mí. «Estás más presente», me dijo una noche mientras cenábamos con Sebastián y Valeria. «Es como si una parte de ti que había estado ausente hubiera regresado». Tenía razón. Estaba más conectado no solo en el trabajo, sino también en casa. Jugaba más con mis hijos. Escuchaba realmente cuando Patricia me contaba sobre su día. Me permitía reír más, sentir más, vivir más plenamente. Tomás continuó recuperándose. Pasó casi un año completo antes de que pudiera regresar a su trabajo de arquitecto de manera completa, pero lo logró. Cada vez que nos vemos en reuniones familiares, hay un entendimiento silencioso entre nosotros, una conexión que se fortaleció aquella noche terrible. No hablamos constantemente sobre el incidente, pero está ahí, presente de manera sutil, recordándonos lo frágil y lo preciosa que es la vida. Han pasado ya 3 años desde aquella noche de agosto. Sigo siendo paramédico de rescate en Monterrey. Sigo respondiendo a llamadas de emergencia, sigo corriendo contra el tiempo, sigo estando presente en los momentos más críticos de las vidas de desconocidos, pero ahora lo hago de manera diferente. Ahora veo rostros donde antes veía casos. Veo historias donde antes veía síntomas. Veo personas donde antes veía pacientes. No siempre es más fácil. De hecho, a veces es más difícil. Sentir más significa también sufrir más cuando no logramos salvar a alguien, cuando llegamos demasiado tarde, cuando a pesar de nuestros mejores esfuerzos las cosas no salen bien. Pero he aprendido que ese sufrimiento, esa pena, es parte de lo que nos hace humanos. Es parte de lo que nos mantiene conectados con el valor real de lo que hacemos. Todavía visito el mismo café después de los turnos difíciles. Doña Carmen sigue sirviendo el mismo café fuerte y oscuro. Pero ahora, cuando me siento junto a la ventana, a mirar pasar a la gente, no solo estoy buscando reconectar con la normalidad, estoy recordando activamente cada vida que he tocado, cada decisión que he tomado, cada momento en el que he sido parte de la diferencia entre la vida y su ausencia. Estoy honrando el privilegio y la responsabilidad de este trabajo. He empezado también a mentorear a los paramédicos nuevos que llegan a la estación. Les enseño los protocolos y los procedimientos, sí, pero también trato de enseñarles lo que nadie me enseñó a mí al principio, que es posible ser profesional y compasivo al mismo tiempo, que es posible mantener la cabeza fría mientras el corazón permanece cálido, que la distancia emocional necesaria no tiene que convertirse en una muralla impenetrable. Algunos me escuchan con escepticismo.
Puedo ver en sus ojos jóvenes y entusiastas ese mismo idealismo que yo tenía hace 21 años. Otros parecen comprender inmediatamente de qué hablo, quizás porque ya han tenido sus propias experiencias reveladoras. Pero planto las semillas, comparto mi historia y confío en que cuando llegue su momento, cuando se enfrenten a su propia llamada que cambia todo, tendrán un marco de referencia para procesarlo. La noche del incidente de Tomás me persigue. Sí, como dice el título de esta historia, pero no me persigue de la manera que podría pensarse. No son pesadillas las que me mantienen despierto, no es el trauma lo que me acecha, es la lección, la revelación, el cambio de perspectiva. Me persigue en el mejor sentido posible, como una presencia constante que me recuerda cada día por qué hago lo que hago y cómo debo hacerlo. Cada vez que escucho la alarma y salto de mi cama o de mi silla para correr hacia la ambulancia, llevo conmigo no solo mi entrenamiento y mi experiencia, sino también la memoria de aquella noche. Llevo conmigo la imagen del rostro de Tomás, reconociéndome en medio de su dolor, la gratitud en los ojos de María Elena, las lágrimas de mi tía Isabel cuando le dijeron que su hijo sobreviviría. Llevo conmigo la comprensión de que cada llamada, cada paciente, cada emergencia es el momento más importante en la vida de alguien y que es un honor sagrado ser convocado a estar presente en ese momento. A veces, en las madrugadas tranquilas cuando todo está en silencio y tengo un momento para reflexionar, pienso en todas las vidas que he tocado durante estos 21 años. Algunas las salvamos, otras no pudimos. Algunas personas se recuperan completamente, otras quedan con secuelas permanentes, pero en cada caso, en cada situación, hemos sido la luz en su momento más oscuro. Hemos sido las manos que los sacaron del peligro, las voces que los tranquilizaron en medio del pánico, la esperanza cuando todo parecía perdido. Y cuando pienso en seguir haciendo este trabajo por más años, a pesar del desgaste físico, a pesar de las noches sin dormir, a pesar del peso emocional acumulativo, la respuesta siempre es sí, porque ahora entiendo que este trabajo no es solo sobre técnicas médicas o protocolos de emergencia, es sobre estar presente en los momentos que definen las vidas de las personas. Es sobre ser el puente entre el caos y el cuidado, entre el peligro y la seguridad, entre el miedo y la esperanza. La historia que les he contado hoy no tiene un final definitivo porque sigue desarrollándose cada día. Cada turno escribe un nuevo capítulo, cada llamada añade una nueva página, cada vida que tocamos, cada familia que ayudamos, cada emergencia que atendemos, es parte de una narrativa mucho más grande sobre la fragilidad de la existencia humana y nuestra capacidad colectiva de cuidarnos unos a otros en los momentos de mayor necesidad. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia es esto: la vida puede cambiar en un instante. Un momento estás conduciendo tranquilamente por una carretera, pensando en tus planes para la semana siguiente, y al momento siguiente, estás luchando por tu vida en la parte trasera de una ambulancia. Por eso es tan importante vivir plenamente, amar profundamente, conectar genuinamente con las personas importantes en nuestras vidas. No porque la tragedia sea inevitable, sino porque la vida es preciosa precisamente por su fragilidad. Y si conocen a alguien que trabaja en servicios de emergencia, ya sea paramédico, bombero, policía, enfermero de urgencias, médico de trauma, agradézcanles, no porque queramos reconocimiento o ser vistos como héroes, sino porque un simple reconocimiento de la dificultad de lo que hacemos puede significar mucho. Detrás de cada persona en uniforme de emergencia hay alguien que carga con el peso de decisiones tomadas en fracciones de segundo, que ve cosas que nadie debería tener que ver regularmente, que sacrifica tiempo con sus propias familias para estar presente para las familias de extraños. Pero también hay que decir esto: a pesar de todo lo difícil, a pesar del trauma y el estrés y las noches sin dormir, no cambiaría este trabajo por nada en el mundo, porque me ha enseñado el valor real de la vida, me ha mostrado la increíble resistencia del espíritu humano, me ha permitido ser parte de momentos milagrosos donde vidas que parecían perdidas fueron restauradas. Me ha dado un propósito que va más allá de mí mismo. Entonces sí, aquella noche de agosto me persigue, pero me persigue como un maestro persigue a un estudiante, como una lección importante, persigue a quien necesita aprenderla, como la verdad persigue a quien está listo para recibirla. Me cambió,
Me transformó, me hizo mejor en mi trabajo y mejor como persona. Y por eso, aunque fue la noche más difícil de mi carrera, también fue una de las más importantes. A Tomás lo vi la semana pasada. Estaba en un parque con Diego y Fernanda, volando una cometa bajo el cielo azul brillante de un domingo perfecto. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Nos abrazamos como solo pueden abrazarse dos personas que han compartido un momento que cambió sus vidas para siempre. No dijimos mucho, no era necesario, pero mientras me alejaba y lo veía volver con sus hijos, sentí una gratitud profunda por haber estado ahí aquella noche, por haber podido hacer la diferencia, por haber sido parte de la razón por la cual él estaba ahí, vivo, disfrutando de un domingo común y extraordinario al mismo tiempo. Eso es lo que este trabajo significa para mí ahora. No es solo sobre responder a emergencias, es sobre proteger esos momentos comunes y extraordinarios, esos domingos en el parque, esas cenas familiares, esos planes futuros, esas vidas que merecen ser vividas plenamente. Y cada vez que logro contribuir a que alguien tenga más de esos momentos, sé que estoy cumpliendo con algo más grande que un simple trabajo. Así que esta es mi historia, la historia de cómo una noche terrible me enseñó la lección más importante de mi carrera. La historia de cómo casi perder a alguien que amo me ayudó a redescubrir por qué amo lo que hago. La historia de cómo el momento más aterrador se convirtió en el más revelador. Y aunque esa noche me persigue, lo hace no como una sombra oscura, sino como una luz que me guía, recordándome cada día el valor de cada vida, la importancia de cada decisión y el privilegio de estar presente cuando más se nos necesita. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber escuchado mi historia hasta el final. Si te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de la vida o la importancia de los que trabajan en servicios de emergencia, por favor comparte este video con alguien que creas que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias reales que nos recuerdan lo extraordinario que puede ser lo ordinario cuando prestamos atención. Déjame en los comentarios tus pensamientos, tus propias experiencias o simplemente desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y recuerden vivir cada día como si importara, porque realmente importa.